Paulo Freire. Las 10 cosas que quería saber sobre él. Paulo Reglus Neves Freire nació en Recife en 1921, capital del estado brasileño de Pernambuco. Su padre le enseñó el alfabeto antes de que Paulo empezara a ir a la escuela. Dividía estas palabras en sílabas y las reunía formando otras palabras. ¿Habrá que ver ahí las primicias de un futuro método de alfabetización? A la edad de 20 años empezó a estudiar Derecho, pero tuvo que interrumpir los estudios varias veces por razones económicas, al tener que ganarse la vida y contribuir a la economía familiar desde una temprana edad. El título de licenciado en Derecho permitió a Freire enseñar en las escuelas secundarias brasileñas. De 1944 a 1945 enseñó el portugués. Era además el abogado de un sindicato y daba conferencias sobre cuestiones jurídicas a los sindicalistas de los suburbios de Recife. Las relaciones de Freire con los sindicatos dirigidos por el Estado le ayudaron a obtener un puesto en el Servicio Social da Industria, SESI, en calidad de jefe del Departamento de Educación y Cultura. En 1954 fue nombrado director de esta institución, de la que dimitió después de recibir críticas por su modo de administración democrático, abierto y libre. Paulo Freire trabajó en el Departamento de Educación en calidad de coordinador de proyectos de educación de adultos. Apoyó con entusiasmo la iniciativa de fundación del Movimiento de Cultura Popular, MCP, que consideraba como acción del pueblo. Ese sistema le valió el exilio en 1964, tras haber pasado 75 días en prisión, acusado de ser un revolucionario y un ignorante. Después de este episodio, pasó 4 años en Chile y 1 en los Estados Unidos. En 1970 se trasladó a Ginebra, donde trabajó en el Consejo Ecuménico de las Iglesias. En 1980 volvió a Brasil para reaprender su país. En 1989 fue nombrado secretario de Educación de São Paulo, el estado más poblado de Brasil. Durante su mandato, realizó una importante tarea para llevar a la práctica sus ideas, revisar el programa de estudios y aumentar los sueldos de los educadores brasileños. Sus obras más famosas son La educación como práctica de la libertad y sus 5 pedagogías: del oprimido, de la esperanza, de la autonomía, de la indagación y de la tolerancia. Era partidario de la emancipación del pensamiento. Freire se centró en las posibilidades humanas de creatividad y libertad en medio de estructuras político, económicas y culturales opresivas. Muere el 2 de mayo de 1997 en São Paulo, Brasil. Freire realizó una crítica a la educación bancaria. No se trata de depositar los conocimientos en las personas, sino de sacarlos de ellas. Para ello impulsó el método de la palabra generadora, desde una pedagogía pensada en las personas marginadas y oprimidas. Por tanto, Freire es un pilar en el paradigma de la educación crítica. Paulo Freire visitó México por primera vez en 1968. Asistió a uno de los más importantes espacios de reflexión y teorización de América Latina, el Centro Intercultural de Documentación CIDOC, coordinado por Iván Illich en Cuernavaca. Paulo Freire volvió a México en julio de 1983 para una serie de diálogos con educadores y educadoras de este país. Uno de los objetivos de la visita era conocer y contribuir con el Instituto Nacional para la Educación de Adultos, INEA, que había sido recientemente creado con el fin de materializar una oferta educativa diferenciada para los trabajadores jóvenes y adultos. Asimismo, México facilitó la proyección del pensamiento freiriano en el horizonte hispanohablante y lo enriqueció con unas experiencias educativas rurales que echaban raíces en el proyecto revolucionario y en los saberes tradicionales indígenas. Solo existe el saber en la invención, en la reinvención, en la búsqueda inquieta, impaciente, permanente que los hombres realizan en el mundo, con el mundo y con otros. Búsqueda que es también esperanzada.